En el Eurostock 50, lo más destacado a esta hora, el repunte superior al 2% para Inditex, Airbus, Deutsche Bank, después de vender el 20% que tenía en el banco chino Huaxian, y también Deutsche Telekom con subidas que superan el 2%, y no hay ningún valor en el selectivo europeo que hoy esté bajando. Con todas estas referencias vamos ya con el análisis y saludamos a Gonzalo Cañete de Soto. Él es analista y ejecutivo de cuentas para Swissquote en Londres. Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, hoy tenemos a los índices bastante más animados, al menos que ayer. DAX de Frankfurt por encima de los 10.800, IBEX por encima de los 9.600, Eurostock por encima de los 3.300. ¿Esto va a ir a más o no debemos confiarnos? Pues lamentablemente yo no confío mucho en esto. Le voy a decir motivos por los cuales no confío. Uno, creo que el principal factor bajista que vimos ayer fue la bajada que tuvo el barril West Texas, que dudo mucho que pare, o sea, está haciendo ligeramente una pausa hoy, pero muy probablemente lo que veamos es una continuación y ir hacia los mínimos de hace una semana y media, 2 semanas que vimos en el petróleo en torno a los $35 el barril. Y eso, sin duda, lastrará al sector energético, que es lo que ocurrió en la sesión de ayer. Entonces, muy probablemente hay un factor, sobre todo, que es en el que no confío en las subidas que estamos viendo hoy, y es que el eurodólar apenas se está moviendo, es decir, el eurodólar tiene que conseguir ir hacia dos zonas muy concretas, 1,08 y a medio y largo plazo 1,06 como mínimo. Entonces, desde la subida de tipos, como no está ocurriendo y como estamos viendo un eurodólar bastante dudoso, porque no hay que olvidar que desde que vimos una subida de tipos cabría esperar un eurodólar bastante más bajista, un dólar bastante más fuerte que hubiese dejado terreno para subidas en Europa, porque recordamos a la gente que nos escuche, que sean un poco más novatos en esto, un eurodólar bajista significa que entra dinero en Europa y que por extensión sale de Estados Unidos, favorece la renta variable europea en contra de la americana, pero como no estamos viendo que se produzca tal movimiento bajista en el eurodólar, todavía queda mucho que llover en ese par para que veamos que realmente se puede canalizar capital a la renta variable europea. Por eso no confío mucho en esta subida y insisto en el mismo tema. La bajada de crudo que vimos ayer, además fue anunciada, porque hace ya más de una semana dijimos que cualquier posible subida en el crudo era un ligero repunte, era un pullback, porque había roto los mínimos de los últimos 5 años, 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente, tras esta subida que hemos tenido los últimos días, ayer lunes arrancábamos con bajadas West Texas, hoy estamos parados en torno a los $37 casi el barril, y muy probablemente lo que veamos sea un giro hacia los $35-50 barril, y eso sin duda alguna lo que va a hacer es volver a tener de rojo el mercado. Entonces no hay factores, lamentablemente, que ahora mismo nos llamen a compras en Europa. No es por ser negativo, no quiero tampoco aguar la fiesta a nadie. He sido bastante alcista hace 2 meses. Ahora en este caso lo que considero es que es una falsa alarma, o sea, es un efecto espejismo el ver las subidas que estamos viendo ahora mismo en la renta variable, porque no invita mientras veamos ese eurodólar ahí anclado y parado. Vamos a profundizar un poquito más en el tema del petróleo, que ya has comentado. Esta mañana hemos escuchado a varios analistas aquí en Capital Radio. Algunos de ellos nos decían que probablemente en 2016 se va a equilibrar ya la oferta y la demanda, que se ha reaccionado, que el mercado ha reaccionado. Algunos nos daban precio posible en torno a los $50 para 2016. ¿Qué expectativas maneja usted? Yo soy bastante más negativo que eso. Creo que la situación del petróleo no está hecha en base a acuerdos de oferta y demanda que se puedan establecer, pese a hemos visto reiterados intentos de negociaciones durante este año, que no van a llegar a ningún punto porque es una cuestión geopolítica la situación del petróleo ahora mismo. Creo que el conflicto que estamos viviendo en Oriente Medio es el foco catalizador de ese petróleo tan bajo. Fíjese, en contra, puede sonar paradójico lo que estoy diciendo, pero es que en este caso un conflicto militar en Oriente Medio lo que está haciendo es secar los mercados de crudo, porque es lo que, mientras no se reduzca la oferta, y en este caso los que tienen que hablar claro son Arabia Saudita, mientras no reduzcan la oferta lo que están haciendo es al fin y al cabo forzar a todos los países que dependen de la venta de crudo, y en este caso estoy hablando de Rusia, a una situación muy complicada y muy delicada, y eso se está reflejando clarísimamente en el dólar contra el rublo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que mientras el mercado del crudo se mantenga bajo, repercute directamente en la balanza financiera de Rusia, y al fin y al cabo es un bloque económico que está claramente enfrentado ahora mismo con Estados Unidos. No lo digo yo, es que hace poco lo hemos estado oyendo perfectamente cómo se hablaba de una nueva guerra fría, ¿no? Al ver cómo se enfrentan en Siria
dos posturas políticas bien diferenciadas. Una oposición contra el gobierno de Siria y un grupo asiático que lo que hace es respaldar a ese mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos bloques económicos enfrentados, Occidente y Asia, justo en el terreno sirio, y creo que por eso mismo se mantiene un petróleo bajo, porque lo que se está forzando es que Rusia tenga mayores dificultades. En 2014, para que se haga una idea la gente que nos escuche, en 2014 el 68% de los ingresos de Rusia procedían de la venta de hidrocarburos. Por lo tanto, yo creo que está muy claro, y además se ve perfectamente como cuando hubo una de las bajadas más fuertes a finales del año 2014 de crudo, vimos un repunte explosivo en dólar contra rublo, es decir, un debilitamiento muy muy fuerte en una sola sesión del rublo, que se llegó a considerar como un ataque especulativo contra el propio rublo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Quizá porque todos estos movimientos tan bajistas en el crudo están empujando a que se especule, como ya se hizo hace unos meses, con un posible default en Rusia. Ocurrió en el año 98. ¿Cómo se produjo el default de Rusia en el año 98? Precisamente por una bajada fuerte en el mercado del crudo y una descorrelación en la renta, la deuda pública y la renta fija de Rusia. Creo que estamos viendo un escenario muy parecido. Gonzalo Cañete de Soto, tenemos que dejarlo aquí, analista y ejecutivo de cuentas para Swissquote de Londres. Muchísimas gracias y feliz año. Igualmente, Sandra, un abrazo.